Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma, EEG. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma. Vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmites indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces. Y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para que un verdadero cambio fluya. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta, y para el experto o místico, después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, de la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos, durante el sueño profundo, se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Zeta. De los 2 a los 5 o 6 años. Los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG un poco más altas. Las frecuencias de las ondas zeta son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en zeta viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto
y de la imaginación, y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice, como por ejemplo, Papá Noel es real. A esta edad les impactan mucho frases como las siguientes: los niños mayorcitos no lloran, las niñas buenas se están calladitas, tu hermana es más lista que tú, si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente, porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo entiendes? Alfa, de los 5 a los 8 años. Las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica, que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso les gusta tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrastrando por el viento, o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en ese papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes cómo te responderá. Beta. De 8 a los 12 años y en adelante, la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos o mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierres los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista. Y entonces miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas, te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, encontrarás y entrarás en un estado alfa incluso mucho más profundo. En la vida cotidiana el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo.
Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia. Por lo general, el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y, como por arte de magia, puedes recordar lo que acabas de aprender. Z. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez, en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar de un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más consciente nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica, empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás que cuando no estás presente en la vida, porque estás pensando de las emociones del pasado, a intentar prever un futuro conocido, también notarás cuando estás en alfa o en zeta, porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuándo estás ahí y cuándo no lo estás. Gamma, las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentada son las ondas gamma, de 40 a 100 Hz. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. En un nivel de conciencia muy alto, que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre, para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio de conciencia.